Bueno, señores, muchas gracias por la invitación. Como saben, pues vengo a hablarles un poquito de carreta sobre una de las múltiples herramientas que también están para infraestructura como código. Mucha gente está familiarizada con Pulumi o con Terraform, entonces, pues como siempre es bueno ser hipster y no irse por las tendencias así tan principales. Me gustaría también hablarles sobre lo que está ahorita, que es Crossplane. Entonces, pues así como para ir tanteando las cosas, me gustaría saber de ustedes quiénes ha trabajado con Kubernetes, por lo menos para crear un pod. ¿Listo? Bien. Con Terraform, creando algún bucket. Bien. ¿Quién de ustedes hace Olamundo? ¿Quién de ustedes hace un Olamundo? Bien, listo. Entonces no estamos tan perdidos, entonces ya sabemos cómo está la cosa aquí. Entonces, nada, para empezar, denme un segundito, creo que sí necesitaba el cambiador de esta vuelta. Dale, no tiene el USB tampoco. No tiene USB, es Mac. Shit happens. Bueno, entonces, como todos sabemos, ahí la idea con infraestructura como código es que aprovechando las APIs que están existiendo para cualquier tipo de proveedor, tanto nube privada, algún tipo de virtualizador, algún tipo de gestor de recursos, podemos aprovechar esas APIs para crear algún tipo de manifiesto y poder versionar y generar nuestra solución que sea replicable, que sea compartible para cualquier persona y que en cualquier momento pueda replicar y restaurar lo que yo necesite. Entonces, usualmente nosotros estamos trabajando, es lo más básico es con, sí, no, eso fue que le hizo corto. Qué pena, fallas técnicas de mi lado. Listo la vuelta. Qué belleza. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hace Crossplane? Crossplane, bueno, me presento, mi nombre es Guillermo Esguerra, muchas gracias por venir. Me pueden seguir en Twitter como @pregúntenme, si quieren echarme groserías, preguntar cosas, ahí pueden seguirme. También está pues mi LinkedIn, no estoy abierto a oportunidades todavía, entonces calma. Y pues mi correo electrónico para cualquier cosa. Igual, groserías, donaciones, transferencias también se reciben ahí. Entonces, sabemos muy bien cómo está nuestro código y nuestro código está haciendo, independiente de la herramienta que estamos utilizando, es localmente tenemos el código, tenemos los manifiestos y lo que hacemos es procesarlos y utilizar las APIs de los proveedores para yo definir cualquier tipo de recurso, sea una Cloud Function, sea un bucket, sea un cluster de Kubernetes, sea una máquina virtual, todo lo vamos procesando ahí, ¿cierto? Hasta ahí estamos claros. Entonces, pues eso nos permite que yo también que pueda tener pues, una trazabilidad de lo que es mi infraestructura, también yo pueda tener versionamientos, hacer rollbacks, hacer regresarme a las versiones que sí estaban sirviendo. Entonces, bueno, ¿qué les había dicho? Crossplane, ¿qué es? Crossplane es exactamente esa herramienta que toma, usa la API de Kubernetes y la API de Kubernetes pues para basarse a utilizar los módulos personalizados, los namespaces, los hospedadores para poder explicar cualquier tipo de soluciones. ¿Listo? Básicamente eso es. Muchísimas gracias por su tiempo y cualquier duda, pregunta pueden hacerlo. No mentiras. Acá pasamos. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? Como está, Kubernetes utiliza, tiene una ventaja importantísima que son los CDRs. Los CDRs son definiciones de componentes que cada persona puede tomar y hacerla a su gusto. Entonces yo puedo tener un componente que se llame Pepito Pérez o un componente que se llama EOPsDays y que me permite replicarlo y desplegarlo en mi infraestructura. Entonces esos componentes pueden tener unos parámetros, pueden tener unos secretos, pueden ser utilizados y reacomodados durante cualquier tipo de clúster. Y básicamente lo que hace es que Crossplane se basa en esos mismos CDRs para cualquier solución y para definir cualquier tipo de proveedor. Entonces también utiliza los operadores. No sé quién ha tenido el chance de utilizar operadores en Kubernetes, ¿no? ¿Vale? Bueno,
Los operadores son unos tipos de aplicaciones que también tienen recursos definidos y que son personalizados, y esos recursos permiten que tenga como unos parámetros y unas configuraciones para que el clúster se maneje solo. Entonces hay un operador que es el más usado por todos y que pues yo creo que involuntariamente lo han utilizado, que es el operador de Prometheus. Entonces, con el solo hecho de que ustedes tengan un objeto para poder manejar las métricas de Prometheus, ya están implementando un operador. Entonces, acá de esos operadores es que se copió Red Hat para montar OpenShift. Entonces, los que hayan utilizado OpenShift, también esa es la clave. Otro que utiliza también muchísimo es el etcdi. Entonces sabemos que es la base de datos del clúster, ahí están todos los recursos definidos. Crossplane los toma el etcd como su backbone para poder versionar las cosas y poder tener un histórico de los componentes. Entonces, desde ahí es donde él va a empezar como a hacer las veces del el state file ahí para nuestro lado. Y obviamente los secretos. ¿Por qué? Porque pues digamos que utiliza todo, sin necesidad de que tengamos que implementar por default un gestor de contenidos. Uy, un gestor de contenidos básicamente lo que hace es que dentro del etcd puede mantener sus secretos. Listo. Entonces, el propósito principal es que sabemos que Kubernetes es un orquestador de recursos, ¿cierto? Entonces, como es un orquestador de recursos, es que yo tenga solamente un manifiesto y gestionar todo desde ahí sin necesidad de tener que tener ya herramientas de terceros. Entonces, en este caso, pues lo que queremos es tener simplemente un manifiesto que me genere los demás cosas y pues que me genere el aislamiento de los productos. Entonces, como sabemos que los productos están aislados, pues los componentes que están aislados y utilizan los mismos recursos de Kubernetes, entonces yo puedo tener aislamiento de los recursos por namespaces, puedo tener secretos, puedo tener config maps que me hagan un multitenancy dentro de la misma infraestructura, teniendo los clusters utilizando solamente la API de Kubernetes. Entonces, Crossplane, a diferencia de Terraform, no los llama manifiestos, le dice los compósitos, los recursos compuestos, manifiestos. Y básicamente es para que con la API, con la versión, yo puedo empezar a declarar los recursos predefinidos. Entonces, si ustedes pueden ver, este es un ejemplo desde el mismo Get Started. Es importante que lo pueden echar un ojito ahí. Así como ustedes dentro de la misma plataforma, dentro del mismo manifiesto de Terraform, van generando cada uno de los recursos, ustedes pueden hacerlo llave de valor utilizando YAML. Esto es similar ahorita a una característica nueva que está implementando Pulumi, que ahora Pulumi, pues anteriormente, si ustedes tenían un Node.js, si utilizaban Java, si utilizaban PHP para generar cualquier tipo de gestión en su plataforma, ahora también ya le dieron soporte a YAML porque vieron que estos manes les estaban ganando la jugada ahí. Entonces, también eso lo está soportando. Entonces, si pueden ver, también ustedes pueden declarar cuáles son los proveedores. Entonces, también pueden hacer un versionamiento más fácil. Si han tenido el chance de empaquetar versiones utilizando los charts de Helms, entonces ustedes saben que hay unos punto values que le puedo pasar a esa configuración y que puedo yo tener parámetros especializados para cada uno de los ambientes. Entonces, por este lado también yo puedo hacer esa misma modularidad dentro de ese mismo manifiesto del recurso compuesto. Entonces, usualmente para empezar, ¿qué se necesitaría? Digamos que vamos a hacer como los primeros recursos que estaríamos utilizando. Obviamente, como estamos trabajando con la API de Kubernetes, sí o sí necesitamos acceder al control plane de Kubernetes. Entonces, necesitamos el kubectl para utilizarlo. El chart de Helm es porque la solución está dispuesta y empaquetada en charts de Helm que se van a distribuir dentro de los mismos. Se crea un namespace que va a ser el que gestione los recursos y que los vaya a empezar a administrar. Entonces, ustedes pueden obtener esos paquetes, pueden ver los mismos manifiestos que utiliza y hacer ya los cambios que ustedes necesitan. Entonces, ahí está dentro de los repositorios oficiales. Esto ya es opcional y también puede ser una ventaja y una desventaja de Crossplane. Para poder trabajar con Crossplane y que utilice la API de Kubernetes, eso significa que yo necesito tener Kubernetes. Entonces, la forma más sencilla de una forma para empezar a trabajar, si no se tiene un cluster de Kubernetes predefinido, pues yo puedo tener un kind o puedo tener Minikube.
para poder generar varios clusters y desde ahí empezar a gestionar cada uno de los recursos. Obviamente, tener instalada la CLI del proveedor de la nube que vayan a tener. Si quieren empezar a trabajar y tener un profile para poder acceder, pues necesitan esa cuenta en ese proveedor de nube y pues una cuenta en el proveedor de nube. Entonces, esto es un ejemplo rápido, cómo hacen la instalación. La instalación es muy similar en los 3 sistemas operativos. Para los que utilizan Mac, pueden hacer acá. Hay personas que utilizan Windows acá para trabajar como su herramienta principal. Levanten la mano, no hay problema, nadie los va a complejar, nadie los va a regañar. Son unos tesos, unos duros, los admiro. Larga vida al WSL. No, mentiras, dejen de acomplejar tanto Windows. Windows es un excelente sistema operativo ahorita. Deja instalar más rápido Linux que antes, entonces es bacanísimo. Entonces, es instalar, tener un gestor de paquetes y asegurarme que en el gestor de paquetes pueda consultar esos recursos. Instalar Kind, porque es donde vamos a hacer nuestro laboratorio. Para los que no sepan, Kind es Kubernetes sin Docker y es que dentro de un contenedor de Docker puedo hacer las veces de un clúster de Kubernetes, o sea, es Conterception, si ustedes lo piensan bien. Entonces, dentro de ese contenedor pueden cargar todo el clúster, tener versiones de un nodo con una determinada versión de la API que puedan usar de Kubernetes. Si están utilizando versiones anteriores a la 1.23, por favor, cámbienlo, actualicen sus repositorios. La CLI de Kubernetes y el gestor de paquetes de Helm. Acá lo único que le estoy diciendo es como que, créeme un clúster. Ese clúster quiero que me utilice la versión de la API de Kubernetes, la 1.23, y que pues, papi, instáleme esa vuelta, le doy 5 minutos para que lo haga, y si no funciona, pues el man va a hacer un timeout. Listo. Hasta ahí todos vamos claritos, vamos melos, vamos como cerdo en patineta. Listo. Entonces, es un poco más tediosa la instalación si ustedes comparan con Terraform, porque en Terraform simplemente me bajo el binario de Terraform y inicializo las cosas y ya. Pero esto tiene su truco, esto tiene su amor, o sea, téngale paciencia. Entonces sabemos que necesitamos el namespace para yo desplegar el sistema. Entonces ahí voy a decirle como que es el namespace donde va a ejecutar Crossplane, que es Crossplane System. Helm, hacer el gestor de paquetes por default de Kubernetes. El man necesita que uno le especifique cuáles son repositorios que usted quiere consultar para instalar las cosas. Entonces acá yo le estoy diciendo, vea, péguese al repositorio oficial de Crossplane, actualíceme los repositorios, porque si usted lo lanza de una vez no lo va a encontrar, y pues instáleme el paquete. Ahí ustedes pueden ver que yo les estoy pasando cuál es el namespace, cuál es el nombre del paquete, cómo se va a llamar. Entonces, pues ahí es pues muy estándar, no estamos viendo nada de ciencia de cohetes. Entonces también se necesita otro paquetico que es el que nos va a hacer las veces de intérprete para Crossplane. Crossplane necesita un CLI que es en teoría es un plugin para Kubernetes, pero pues en realidad es otra extensión ahí a las funcionalidades, que es un plugin. Entonces ahí yo lo estoy haciendo, pues se hace el enlazado y se hace la configuración y listo. Entonces como para darle como un poquito más de magia, pues voy a repetir los pasos aquí, pero ya es desde mi terminal, pues para que vean por lo menos que sí sé utilizar BIM. Bueno, también pregunta importante, ¿cuántos de ustedes se han enredado con BIM? Levanten la mano, no se acomplejen. Nada, aprendiéndose, ahí se puede echar a perder, se aprende. Listo, muchachos, denme un segundito. Entonces, este laboratorio está en mi GitHub. Si han visto en el post, en los posts que están por ahí, pueden seguirlo, pueden copiárselo, bajarlo, pero en resumen es repetir toda esta carreta que yo ya dije y que yo a su vez me copié de la guía inicial de qué es lo que se hace con Crossplane. Entonces, si quieren ahorrarse esto, también pueden consultar en la guía oficial de la documentación. Recuerden la máxima del mundo open source, que es RTFM, que por favor lean el manual. Entonces es importantísimo que lo tengan ahí presente. Entonces, tengo los pasos.
Ah, esta vaina se encarta de hablar y con manejarla, terminarla al tiempo. Entonces, ¿vieron? Ahí estoy simplemente, instalo los paquetes. Asumo que pueden ver porque yo la verdad no veo bien qué está pasando allá. Entonces, son los pasos de instalación. Entonces, adicionalmente, pues ven ahí el paquete que yo voy a instalar. No se ve nada, ¿cierto? Ah, bueno, el ciego no soy yo, qué bueno. Ah, qué belleza, HD. HD ya todos. ¿El señor de afuera puede ver? Es. Listo. De nuevo, mismos pasos, estoy repitiendo lo que se tiene. Estoy repitiendo simplemente que estoy creando los pasos. Instalo la CLI, nada de raro, nada lindo. Entonces, acá es donde yo tengo que empezar a cargar los providers. Como ustedes saben, en Terraform, ustedes importan algunos de los proveedores y los empiezan a llamar en cada uno de los manifiestos. Entonces, como esto está basado en los mismos recursos que son personalizados de Kubernetes, yo necesito decirle como que hey, necesito una plantilla para definir esos recursos personalizados para que usted defina mis propios recursos personalizados ahí a partir de eso. Entonces, este man tiene un truco que es que ustedes pueden bajarse los proveedores que necesitan y pues pueden configurarlo en su clúster. Otra razón importante es que por ese mismo aislamiento que nos da Kubernetes, entonces yo puedo tener dentro del mismo clúster de Kubernetes varios namespaces para empezar a manejar únicamente soluciones que están solo para AWS, soluciones que son para Azure, soluciones que son para la mejor de todas las nubes que es GCP, y también pueden integrar Oracle Cloud, pues si les hacen usar esa cosa tan horrible, también pueden manejarlo desde ese lado. Ah, IBM Cloud también está dentro de esas chandas, entonces, bien, lindo, ahí se puede manejar. Entonces, esto es un ejemplo de qué es lo que yo hago para empezar a configurar las conexiones, la gestión de conexiones contra mi clúster. Como yo soy un Googleófilo, se pueden dar cuenta que estoy utilizando mi ejemplo con GCP. Acá lo único que le tengo que hacer es que con este mismo scriptcito yo le empiezo a pasar cuáles son los requisitos y cuál es el proyecto que el man va a empezar a administrar. También le puedo estar de una vez diciendo como que, hey man, usted va a tener los permisos para que la cuenta que va a utilizar va a tener los permisos de gestión para la base de datos. En este ejemplo, como vamos a ver simplemente cómo se despliega una base de datos, por eso es que van a ver los permisos que son muy necesarios para Cloud SQL Admin. Esto, a su vez, que sea muy segmentado, que no vaya a dar nada de permisos excesivos, porque nadie ejecuta cosas en producción en root, ¿cierto? Nadie. Entonces, eso es una muy buena paso para hacerlo paso por paso. Entonces, como pueden ver, acá yo le estoy dando como las configuraciones, estoy haciendo, ahí es donde yo decía que es importante tener la CLI configurada de su proveedor de nube, porque el man va a necesitar parámetros para configurar y hacer el amarrado contra su máquina. ¿Sí ven que me enredé con B? Entonces, ahora, ¿qué es lo más importante? Una vez que yo ya tenga esas configuraciones, yo puedo tener el service account que me genera un JSON, yo puedo tomar esos valores que son tan críticos y que son tan delicados y los puedo inyectar entre secretos de Crossplane. Sin necesidad de tener un gestor de contraseñas, un gestor. Hay personas que utilizan LastPass para inyectar secretos, gente cochina, pero pues es importante que se pueda hacer. Pero si ustedes utilizan Vault, que es bien, bien, o los Secret Manager de GCP o algún tipo de secretos, ustedes pueden hacer la misma forma de llamar a ese proveedor y que les inyecte los secretos ahí mismo. Entonces, lo importante es que ya cuando yo necesite hacer algún despliegue a partir de esa misma base, ya él va a tomar los secretos que están puestos los accesos que están puestos desde ese secreto y ya el man empieza a replicar y a trabajar todo con la gestión de ese lado. Por último, ¿cuál íbamos? En el 5, ¿verdad? Ah, hay que escribir bien también, por buena práctica. Entonces, yo ya también ya tengo el proveedor descargado, ya tengo la plantilla, entonces ya le digo a este man, vea, CTM ese proveedor y empiece a desplegar desde este lado para el namespace que quiero manejar.
Entonces el man va a tomar ya las llaves que están en mi variable de entorno, ya van a empezar a tomar las configuraciones y los secretos mismos que se vayan generando dentro del mismo clúster y que se van almacenando dentro del clúster pueden ser consultadas por otros módulos de la infraestructura que estoy desplegando. Entonces ahí hago más seguro las cosas. Segundo, porque no voy a darle ningún acceso a ningún tercero. La otra razón es porque si se me olvida la clave no tengo que repisarla ni romperla. Entonces van a estar almacenadas seguramente. Y porque pues ustedes saben que en teoría el base 64 es seguro para almacenar claves. Entonces, teoría. Y ya cuando tengo listo mi proveedor, ya lo que puedo hacer es que simplemente le digo el kubectl apply, que me instale simplemente este componente. Es un tipo que es un Postgres SQL instance, que es el equivalente al CR que voy a decirle para que utilice y empiece a definir todas las bases de datos que voy a utilizar en Cloud SQL o RS o lo que ustedes vayan a utilizar desde su proveedor. Y ya, básicamente, ya cuando tengo ese desplegado el ambiente, si ustedes pueden ver, ahí está la configuración del secreto que generó el anterior la base de datos. Bueno, no creo que no lo vieron. Eh, entonces ahí el man ya sabe que esos secretos existen, ya tiene unas variables que están predefinidas, entonces yo no tengo que empezar a decirle ni pasar configuraciones extra de Vault, ni configuraciones de Secret Manager para que me llame los seguros, los secretos. Y es totalmente transparente para mí. Ningún tercero va a tener acceso a esos secretos, simplemente va a empezar a ya a consumirlos el recurso que se necesita. También yo puedo empezar a definir lo que son las variables, los secretos, todo eso lo puedo dejar predefinido para empezar a almacenarlo dentro de una versión de los secretos que se van poniendo en Kubernetes. Y listo, muchachos, pues hubiera sido más lindo poder hacer la aplicación. Nada, espero que tengan muchas dudas para poder hacer como algo, poder aclarar más las cosas. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, postdata. Entonces, ¿cuáles son las comparaciones de Terraform versus Crossplane? Si sabemos que, voy a maximizar acá esta cosa, es más bella, para que no me hagan spoilers. Entonces, la ventaja con Crossplane es que si yo llego a hacer manualmente algo dentro del deployment, como se hace en Kubernetes, ustedes saben que el etcd mantiene siempre un estado de los componentes. Entonces, ahí es a prueba de idiotas, porque si yo llego a trato de embarrarla manualmente, primero está la protección de Kubernetes para tratar de decir, hey, esta forma como usted lo está definiendo está equivocada. Segundo, porque él va a volver a un estado inicial y va a estar recuperando los componentes que estaban. Entonces, si yo me pongo de chistoso y en vez de poner el db host, pongo db hostos o alguna cosa rara, el man va a ver que hay un inconveniente con esa condición y va a regresar. Otra cosa es que Terraform, a su vez de que es muy modular, a veces ya se va extendiendo, 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 que es más difícil de manejar, pues un versionamiento, a veces hacer la trazabilidad es más complicado. Obviamente, muchas personas siguen buenas prácticas, no es que no lo hagamos, pero pues se hacen las buenas, muchas veces conversiones de recursos que se están quedando desactualizadas, conversiones de componentes se van quedando atrás, entonces hacer la trazabilidad para encontrar esos proveedores es más complejo. Entonces, digamos que al depender al saber que no es tan complejo de encontrarlos dónde se está dañando, pues yo me puedo devolver más fácilmente. Y pues, ¿cuántos de ustedes empezaron como operadores y administradores de sistemas operativos? ¿Cuántos? Bien, bien. Yo también empecé como, pues, bueno, ¿cuántos de ustedes han utilizado Linux para instalarlo a mano? ¿O quién utiliza Arch? Bueno, ellos se delatan solitos ahorita diciendo que no utiliza Arch. Entonces, cuando uno viene desde la parte más de operación a la parte de gestión de recursos, muchas veces las mismas personas van viendo como compleja la adopción del mismo desarrollar los componentes y desarrollar las pruebas que se necesitan. Caso contrario, que muchas veces desarrolladores adoptan más fácil las metodologías para empezar a operar. Listo, ya. Entonces, HCL puede ser
mucho más fácil de manejar que un lenguaje full como si lo estuviera utilizando con Pulumi, pero pues para muchos operadores y para muchas personas que vienen desde el lado de Linux es mucho más fácil adoptar y conocer los componentes que están en Kubernetes que empezar a trabajar con un manifiesto completo, empezar a tomar las prácticas, todo eso es un poco más difícil. Entonces, una ventaja es que el soporte que tiene Crossplane en ese momento para las personas que administran Kubernetes es mucho más grande, mientras que, pues, obviamente, Terraform pues, tiene toda la comunidad. Entonces, esto significa realmente Crossplane no busca reemplazar como tal tampoco Terraform, sino también complementar muchas cosas y pues sabiendo cuáles son los servicios que se pueden trabajar con de acuerdo al target. Entonces, listo. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, quejas, sugerencias, reclamos? ¿No? Listo, muchachos. Entonces, de parte de Blank Factor, queremos invitarlos ahorita queremos conocerlos, queremos hacer unas rifas, juegos y espectáculos. Nuestros modelos están acá en el stand de afuera. Entonces, si ustedes quieren, pueden escanear este código, pueden ir a unirse a la página. Les juro que no es tanto spam, de verdad, no es tanto. Entonces, ahí pueden unirse, dejan solo información, la tarjeta de crédito, los tres números importantes de atrás son vitales. Y pues ahí están dentro de la rifa de los componentes, pues, de varias cositas que hay. Hay incluso maletas que nosotros como empleados todavía no tenemos. Listo, muchachos, muchísimas gracias. ¿Qué? Creo que me esperas mejor. ¿Qué tiene Crossplane para ese tipo de cosas? ¿O simplemente se encarga de hacerle el aprovisionamiento de la infraestructura nomás? Políticas que se pueden definir. Entonces, a su vez, ¿qué es esto? Listo. Entonces, como están dentro de los compuestos de los requisitos, de los compuestos, los manifiestos de Crossplane, están ahí puestos, uno puede, como están basados en los recursos personalizados, uno puede también insertarle ahí las configuraciones que necesita pasar las políticas para los roles que uno quiere pasar. Entonces, en el caso del IAM, que uno quiere inyectarle únicamente el permiso necesario para un usuario random que tú quieras aprovisionar de ahí, también lo podrías hacer. Eso está dentro de los componentes más, no más soportados, porque a su vez todavía está muy fresco. O sea, Crossplane lleva jugando hasta ahorita en el partido por ahí 3 añitos por mucho, mientras que Terraform ya el man se comió medio mercado. Entonces, y un dato curioso es que si tú miras absolutamente todos los recursos que están disponibles para aprovisionar infraestructura como código, son ejemplos de Terraform que los cambian para utilizarlos en el proveedor que necesitas. Sí, Caso como Pulumi. de acuerdo, o sea, ahí, bueno, realmente me hablaste de hacer el aprovisionamiento también de las políticas dentro del provider como tal, el que necesites. El tema que estaba mencionando era que pues Terraform como tal te hace la medición de esas políticas, te las implementa antes de hacer el aprovisionamiento y te hace pues que puedas como, tener un control previo antes de llegar al provider de nube a Sí. ejecutarlo. Entonces, ese pedazo previo como tal de revisión de políticas, no sé, vamos a decir cualquier estupidez, una zona donde necesite hacer la implementación y pues Terraform me lo va a poder controlar, ¿sí? O sea, yo le digo, ven, Sí. solamente tiene que ser US Central 1 tal cosa
y ya puedo mantenerme sobre eso porque Terraform no me deja llegar a la nube para poder hacer el aprovisionamiento. Entonces, la que me estabas mencionando era así, yo le puedo montar todas las políticas al IAM y al policy de la nube, pero previamente como No control, tengo cómo ¿qué lo hacerle hace? preview. No, hay una de las desventajas, digamos que creo que debía haber tocado ese punto. De las desventajas más que están trabajando es que no hay una forma que yo pueda hacer un dry run de Crossplane en este momento. Crossplane no tiene esa característica para que yo, hey, no pueda ir a embarrarla con el despliegue, sino que la mejor solución es como que échese la bendición y desplieguelo como lo necesita. Crossplane en este momento no tiene esa característica, pero sí hasta donde se ha visto en los issues que están abiertos de la misma comunidad. Bueno, Crossplane es un proyecto de la Cloud Native Foundation. Entonces, si les da morbo ir a ver los issues y poner cualquier solicitud, pueden hacerlo. Entonces, uno de los issues más importantes es hacer la previsualización de los artefactos. Entonces, sí, Listo, era esa la pregunta, gracias. listo. Bueno, muchísimas ¿Cómo te gracias. llamas?